Gracias, Señor, por tu iglesia que es brazo extendido en la tierra de tu obra, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por enseñarnos que hay victoria en tu nombre y que todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de tu pueblo ya ha sido vencido, ya está derrotado. Por lo tanto, el enemigo no tiene autoridad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Gracias, mi Rey, por llenarnos de tu fuego, ese fuego de poder y que empodera, mi Rey. Te pido, Espíritu Santo, que prepares aún más el ambiente para la palabra y que sea un tiempo de crecimiento y que sea un tiempo de llenura de tu presencia. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un saludito a la persona que está a su lado, mándele un abracito, dale bienvenido, bienvenida. Qué rico que estén hoy aquí a esta hora. Puede tomar asiento, tome asiento, por favor. Es una hermosa noche. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Hoy es jueves. ¿Cómo les ha ido en la semana? Muy bien, dijeron por ahí. ¿Qué más? Súper. Sí, vamos ya. El domingo fue la última vez que les pregunté cómo estaba. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Vamos 5 días donde esas bendiciones siempre están ahí. No tenemos que ir lejos para ver las bendiciones del Señor. No tenemos que movernos a mucha distancia para sentir el amor y la misericordia de Dios. Siempre están ahí. En lo más simple y en lo más sencillo siempre van a estar ahí. Amén. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio sistemático del Evangelio de Mateo en nuestro capítulo 26. Durante varias semanas nos hemos detenido en este capítulo que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, es el capítulo más extenso que tenemos. Y hemos hablado del arresto de Jesús, hemos hablado de lo que sucedió con el concilio, ese juicio a escondidas, ese juicio amañado, ese juicio totalmente fuera del contexto, de acuerdo a la cultura y la tradición judía en cuanto a lo religioso de la época. Y vimos también cómo los discípulos que estaban ahí con Jesús se perdieron por temor. Emocionalmente vimos la humanidad de ellos y estuvimos analizando que de ellos, de los discípulos, encontramos muchísimas cosas importantes y valiosas. Pero algo que Jesús siempre quiere enseñarnos en todo lo que Él hace es entender nuestra humanidad. Y yo quiero que entendamos algo. Dice la palabra que nuestra ciudadanía no está en los cielos. Es decir, que nosotros pertenecemos a otro reino espiritual, somos de otro reino espiritual. Estamos aquí de paso. Pero eso no significa que al ser de otro reino, al ser espirituales, pensemos o creamos que emocionalmente no somos importantes. ¿A qué me refiero? Somos alma, cuerpo y espíritu. Hoy estamos aquí para alimentar ¿qué? El espíritu. Pero cuando el espíritu suyo y mío se alimenta el alma. Porque viene una paz, viene un regocijo, viene una estabilidad, viene algo tremendo. Y si tu alma está bien emocionalmente, ¿qué va a reflejar tu cuerpo? Que está bien también. Es decir, todos nos dependemos de un equilibrio. Y Jesús siempre nos muestra eso. Jesús le dice a sus discípulos, oren. Espiritualmente estén bien. Pero Jesús le habla de sus emociones. Pero me vas a negar. Pero esté fuerte, firme. Jesús siempre lleva ese equilibrio en nuestra vida. ¿A qué voy con esto? Empezando hoy el tema. Somos espirituales. Pero a veces por pensar que somos demasiados espirituales, pensamos que no tenemos derecho a afectarnos emocionalmente. Pensamos que un creyente no puede ser débil. Pensamos que un creyente no puede equivocarse. Pensamos que un creyente no quiera salir corriendo. Aquí está mi esposa. Ella sabe cuántas veces yo le he dicho, quiero salir corriendo. ¿Usted es el pastor? Sí, soy tan humano como usted. Y cuando yo me entiendo y yo me acepto como humano, yo entiendo que si me caigo, tengo opción de levantarme.
Pero cuando yo soy muy religioso y me caigo, no voy a querer levantarme, porque he enjuiciado, he juzgado y he acusado a tantas personas que no quiero levantarme porque van a hacer lo mismo conmigo. Y este Jesús que usted y yo seguimos, este Maestro, este Salvador, nos enseña eso, la misericordia. Tenía su grupo íntimo, sus apóstoles, sus discípulos, andaba con ellos para arriba y para abajo. Durante 3 años comió con ellos, les enseñó, chancearon probablemente, se enojó con ellos muchas veces. Pero nunca Jesús olvidó la parte humana. Primer consejo práctico: nunca se le olvide su parte humana. Y nunca se le olvide que las personas que están a su alrededor también son humanos. Cuando yo entiendo la humanidad de alguien, sé que necesito fortalecerme para poder influenciarlos positivamente. Y Jesús lo sabía, y en ese contexto estudiamos que ante el concilio, cuando lo apresaron, todos huyeron y quedó totalmente solo. Y hoy vamos a estudiar el versículo, quedamos en el versículo anterior, 56. Sí, y vamos a leer un poquito del 57 en adelante. Si lo leímos, vamos a repasarlo. Verso 57, Mateo capítulo 26, verso 57. Mateo capítulo 26, verso 57. ¿Lo tiene? Dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía, ¿cómo? Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entienda algo. Pedro le dijo horas antes: maestro, si tengo que ir a la muerte, voy a la muerte contigo. Ese mismo Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al soldado del templo. Ese mismo Pedro que le juró lealtad al Señor, huyó, como huyeron absolutamente todos. Humano, parte humana de nuestra vida. Pero usted me puede decir: pero oye, pero lo siguió. Claro, anótele un punto a Pedro. La Biblia no me dice que el resto de discípulos siguieron a Jesús. La Biblia es específica cuando me dice que Pedro siguió a Jesús en todo este proceso hasta que fue llevado a aquel lugar. Pero Pedro lo seguía de una forma especial. ¿Cuál es esa forma especial? De lejos. Es decir, yo te sigo por los laditos. Oye, yo te sigo, pero no me comprometo. Ahora, Pedro, ¿por qué no se comprometía? Por miedo. ¿Qué iban a hacer con Jesús? Es más, Pedro aquí responde en el verso 58. Pedro seguía al maestro para ver el fin. O sea, Pedro sabía lo que su maestro le había dicho: voy a morir. Y Pedro seguía para ver el fin. Es decir, Pedro sabía lo que iba a suceder. Pero lo más probable es que Pedro, si se hubiera acercado y hubiese dicho: sí, yo soy aquel que andaba con Jesús, también hubiese sido el fin. Ahora, la Biblia me dice que el temor se va ¿con qué? ¿Con qué se va el temor? Con el amor. El amor vence todo temor, dice la palabra. ¿Será que Pedro no tenía amor? Tenía muchísimo amor. Pero lo vimos el domingo. El miedo es un instinto natural de protección. Si Pedro hubiese muerto, no tendríamos las cartas de Pedro, no tendríamos muchas iglesias fuera de Jerusalén, no tendríamos aquel hombre maduro que hasta ese momento no lo hacía, pero que después con una prédica se convertían 5,000, 8,000 personas. O sea, pasó por ese proceso. A veces pensamos que el tener miedo
Dios se va a enojar con nosotros. No, me dice la palabra que yo tengo que confiar, que en Él yo venzo todo temor, pero el temor Dios lo utiliza con propósitos en nuestra vida. Nos hace más fuerte. Nos hace muchísimo más fuerte. Mire, esta lámpara se fundió hace unos meses atrás y a mí no me gusta la corriente, para nada. Tengo experiencias malucas con la corriente, muy malucas. Y yo recuerdo ese día que yo estaba acomodando la lámpara y entre los que estaban acá, los líderes, eran echándome cuidado, poniéndome cuidado. Y yo sudaba y yo acomodaba eso, y yo acomodaba eso, ahora me voy a electrocutar, yo acomodaba eso. Y uno tiene que a veces trabajar con ese temor, porque ese temor hace que tú tengas cuidado. Ahora, la Biblia me habla de un temor reverente a Dios, y ese temor reverente a Dios es ese temor de respeto, de honra, de adoración. Pedro estaba de lejos, porque emocionalmente tenía un miedo, físicamente tenía un miedo. Pero usted cree que por la cabeza de Pedro no pasó cuántas veces le dijo el maestro, maestro contigo hasta el fin, maestro contigo hasta las buenas. Y yo quiero que usted haga un paréntesis a esta hora y nos preguntemos, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor contigo para las que sean, Señor contigo hasta el fin, Señor jamás? Y cuando vienen momentos de crisis en nuestra vida, nos comportamos como Pedro. Sabemos que ahí va el maestro, sabemos que fue a la cruz por amor a ti y a mí, pero vamos de lejos. Vamos de lejos, no nos comprometemos, no queremos decir, aquí estoy yo, maestro. Y empieza Pedro con su proceso. Recuerde que era un concilio clandestino que se hizo y Pedro estaba pendiente de lo que iba ocurriendo, Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, hablamos la semana pasada sobre esa palabra conjuro, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora ahora mismo habéis oído su blasfemia. Verso 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esa parte de hace 8 días la ampliamos, pero quería hacer el contexto, porque en el verso 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, Jesús estaba adentro del patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Le seguía de lejos, estaba afuera. Y podamos entender algo, tu vida cristiana y mi vida cristiana, nuestra vida creyente, ubícala en 2 espacios, o estamos adentro o estamos afuera, no hay otro espacio, no hay término medio. Y apliquémoslo, ¿yo dónde estoy ahora? Mi vida espiritual, ¿dónde está ahora? ¿Estoy merodeando? ¿Soy simpatizante? A veces esta vaina como que es chévere, pero a veces no me convence. A veces esto es bacano, pero a veces me incomoda. No, tenemos que definirnos. O estamos adentro o estamos afuera. Estando en el patio, varios reconocieron a Pedro como un seguidor de Jesús. ¿Pero qué respondió Pedro? Verso 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Miedo, no sé lo que dice. Parte de la prédica del domingo, desafiando lo imposible, la serie que estamos viendo,
voy a tocar un poco sobre la iglesia de China. En China se calcula, en una parte de China, en la parte sur de China hay 28 líderes cristianos. Escúcheme, 28 líderes cristianos. Y estos 28 líderes cristianos son clandestinos, porque en China predicar la palabra está totalmente prohibido. Predicar la palabra está totalmente prohibido. Predicar la palabra es pena de muerte en China. Estos 28 líderes clandestinos tienen que viajar a Filipinas para poder tener sus celebraciones. Un viaje largo. Esos 28 líderes cristianos son los líderes de 60 millones de cristianos chinos clandestinos. 28 personas lideran 68 millones de cristianos. Cuando tú te llenas de Dios, va a haber miedo, pero un miedo gratificante a desafiarme y arriesgarme por el Señor. Usted podrá decir, pero venga, ¿y Pedro no lo tenía? ¿Eso gratificante? ¿Pedro no vio al Señor hacer milagros? Entendamos algo. Hubo un momento especial que se va a narrar más adelante en el libro de los Hechos. Cuando ellos, sus discípulos y sus apóstoles, sus discípulos dejaron de ser discípulos y se convirtieron en embajadores del reino. Sucedió algo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea, en la vida de todo creyente tiene que haber una línea muy delgada. Si tú estás aquí y me dices, Cristo mora en mi vida, yo te tengo que decir que en el momento que decidiste que Cristo morara en tu vida, ese mismo día, de acuerdo a la palabra del Señor, el Espíritu Santo llegó a tu vida. Por lo tanto, tienes el fuego que debe tener cualquier creyente ante la adversidad de creer que aunque emocionalmente tenga un miedo, yo sé que mi Señor va conmigo. Y es más o menos lo que pasa en China, donde 68 millones de cristianos tienen sus celebraciones a escondidas, porque está prohibido. Pero hay un grupo de personas que lideran. Imagínate 28 personas manejando 68 millones. ¿De cuánto les toca? Y a veces nosotros nos quejamos con nuestros 3 hijos, con nuestro marido, o con el equipo de trabajo que tenemos, o los líderes con los 7 líderes que tienen. Entonces, vemos las cosas de una forma diferente. Nos vemos desafiados. ¿Sabe algo? Cuando Pedro negó al maestro, se estaba cumpliendo una profecía. Usted sabía, Miqueas capítulo 5, versos del 1 al 3, apúntelo, se lo voy a leer. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Todo lo que ha pasado en este proceso ha sido ese proceso de promesa, lo que vimos anteriormente. Pedro le niega, pero sobre Jesús hay una promesa de rey. Sobre Jesús hay algo. Y cuando usted va al verso 72, se va a encontrar con algo nuevamente. Pero le negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. ¿Qué es juramento? Jurar por algo. ¿Qué más es juramento? Certificar. ¿Qué más es juramento? ¿Ustedes o alguna vez hemos jurado? Vea, algo que va a cumplir.
Yo recuerdo cuando niño, eso uno jura y eso, que por el meñique lo juro por y la mamá sana, y lo juramos y lo juramos y lo juramos, porque uno no entiende la dimensión de un juramento. Y nosotros los latinos, o nosotros los bayunos, nos gusta jurar en vano muchas veces, si no es siempre. Entiendan los contextos culturales. Para el judío, un juramento era como si usted fuera a la notaría, escribiera el juramento, lo autenticara, lo llevara a un juez, el juez lo validara, y eso era palabra que usted tenía que cumplir. Cuando leemos ese texto no podemos pasar por alto donde dice que Pedro juró que no lo conocía. O sea, Pedro renunció a toda su integridad como persona, como judío, como cultura, como honestidad, como individuo, como discípulo. Es decir, Pedro en ese momento de juramento se quitó la investidura espiritual que hubiera podido tener durante 3 años, la tiró al suelo, la zapateó y juró: no lo conozco. O sea, lo que implica no es el juramento de nosotros. Nuestro juramento es en vano normalmente. Es más, debemos ser conscientes. A veces juramos cosas que no vamos a cumplir, pero por salir del paso lo decimos y ya. Pedro, cuando juró, literalmente cortó, renunció a ese vínculo que tenía con Jesús. Pedro literalmente y legalmente dijo: este man, no sé quién será. Es diferente a yo decir: vea, no lo conozco la primera vez, a la segunda vez, le juro que no lo conozco. Son 2 cosas de negación totalmente diferentes. Y eso lo vemos en esto. Lo negó por segunda vez. Versos 73 y 74. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar. Verso 74. Entonces él comenzó ¿a qué? Y a jurar otra vez: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mira el proceso. Y ese mismo proceso pasa con nosotros, pasa con las personas, con los cristianos. No lo conozco. Le juro que no lo conozco. ¿Usted sabe lo que traduce la palabra maldecir en el griego ahí? Pedro mentó la madre. Pedro dijo toda grosería posible habida y no habida por conocer. O sea, Pedro totalmente rompió espiritualmente en ese momento cualquier vínculo con el Señor. Sí, ese Pedro. Pero le estoy diciendo que a Jesús le gusta mostrar la humanidad de todos. Porque pecamos por pretender ser demasiado espiritual. Pecamos por pretender ser perfectos. Pecamos por creer que podemos señalar y juzgar y acusar porque la otra persona no se parece a mí, como yo oro, como yo leo la palabra, como yo veo mi vida cristiana. Y lo que Jesús ha tratado de enseñarnos siempre es: búscame, pero te quiero decir que eres muy humano y vas a tener problemas por buscarme. Es más, la Biblia aquí es claro. ¿Y sabe qué es lo lindo de eso triste? Ahí dice que la gente reconoció a Pedro por algo. Por su forma de hablar. Usted y yo tenemos que caracterizarnos por hablar de manera diferente. Un creyente no habla derrotado. Así las circunstancias le diga: estás derrotado. Un creyente no habla de pérdidas, así no tenga nada. El creyente tiene que vivir empoderado con una promesa que el Señor le da. Somos creyentes, tenemos que hablar de una realidad que tenemos. A mí a veces me dicen: pero diga que usted no está enfermo. Soy hipertenso. Cuando el Señor me diga: ya no eres hipertenso, ese día voy a decir: no soy hipertenso.
Falta de fe. Recuerde hace 15 días que hablamos sobre la sanidad divina. ¿Sí? Dios utiliza enfermedades para procesarnos. Para procesarnos. Pero en este contexto, Pedro entiende que ha negado. Pero la gente entendía que Pedro era diferente por su forma de hablar, por su forma de tener fe, de creer. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Esta mañana tuve la oportunidad de tener una consejería con unos jóvenes, una chica, ya está terminando el grado 11, y ella me decía, es que yo no encajo en el grupo. Yo no encajo, mis compañeros me hacen bullying. Mis compañeros no me quieren, ninguno quiere hacer un trabajo conmigo, ninguno quiere participar conmigo. O sea, se veía tanta tristeza en esa niña. Y yo le empecé a decir a ella, oye, cuéntame cómo eres tú. ¿Eres buena estudiante? Sí. ¿Eres juiciosa? Sí. ¿Presentas trabajo? Sí. ¿Ayudas en casa? Sí. ¿Te gustan las fiestas? No. ¿Te gusta el desorden? No. Entonces yo le dije, ¿tú sabes algo? ¿Que tus compañeros te tienen envidia? Sí, sí te tienen envidia. Porque cuando yo acoso a alguien, cuando yo señalo a alguien, cuando yo acuso a alguien, simplemente estoy reflejando emocionalmente lo que yo no puedo hacer, la impotencia de no ser como tú. Eso es. Entonces, queridos hermanos, ustedes que están acá, si usted acusa a alguien, si usted señala a alguien, si usted habla mal de alguien, si usted le tiene rabia a alguien, yo le quiero decir que sencillamente usted tiene rabia por no ser como esa persona. Cuando yo le dije eso a la niña inmediatamente cambió su semblante. Yo le dije, aprende, tú eres diferente. Y tú tienes la posibilidad de impactarlos a ellos para que ellos sean como tú, o rendirte y al final ser como ellos. Tú defines si eres una niña ordinaria o decides ser una niña extraordinaria. Solamente hay que dar un paso extra. Solamente tienes que hacer un esfuerzo extra para convertirte en extraordinaria. La vida está llena de mucha gente ordinaria, y cuando hablo de ordinario no estoy hablando despectivamente de una condición. El pueblo de Dios está lleno de muchos creyentes ordinarios que no están comprometidos. Muy pocos son extraordinarios. ¿Y cuáles son los extraordinarios? Aquellos que con la forma de hablar la gente sabe que hay algo especial en ti. En Pedro lo había. La fe de Pedro estaba debilitada, su confianza en el Señor estaba debilitada. Su Mesías, su Salvador, el que es poderoso, el que dijo voy a derrumbar el templo y en 3 días lo construyo, estaba preso, lo estaban juzgando de muerte. Había un conflicto emocional en él, un conflicto espiritual en él. Y fue tanto su conflicto humano que juró no conocerlo y que dijo todas las groserías posibles y dijo no lo conozco. Por 3ª vez juró y dijo, no conozco a ese hombre. Y dice la palabra, y el gallo cantó. Tal cual, como el rey que conoce todo, que es omnisciente, inmanente y omnipresente, le dijo, me vas a negar 3 veces. Pedro tuvo que haber sentido dolor. Ya voy avanzando. Saber que le falló el maestro. Cuando yo le he fallado al maestro, hay un dolor profundo en mi vida. Y eso duele. A usted le duele la cabeza, se toma una pasta y se le quita. A usted le duele una parte del cuerpo, hay una pasta para cada parte del cuerpo de dolor, y usted se lo toma y se le quita. Pero cuando usted falla espiritualmente, no hay una pasta. Eso es un proceso. Es un proceso de sanidad. Pedro no era un simple discípulo. Pedro era ese tipo de discípulo íntimo. Usted tiene amigos, pero usted tiene amigos íntimos. Esos amigos que usted le cuenta cosas que a nadie más usted le va a contar.
Pedro era ese amigo íntimo de Jesús. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, donde Jesús estuvo en su transfiguración, ahí estaba él. Fue el único que le dijo: camina sobre las aguas. Fue el único que le dijo inicialmente: tira tu red y ven y sígueme. Cuando usted empieza a ver el contexto de Pedro, Pedro no fue un simple discípulo, fue importante como todos, pero Pedro era especial. Era ese líder impulsivo, era ese líder que no le importaba estrellarse y llevarse a todo mundo por delante con tal de mostrarle al Señor su fe y su amor. Ese líder fuerte está desquebrajado. Ese líder fuerte que dejó a su mujer, dejó a su hija, dejó su empresa naviera de pesca por seguir al maestro, ahora no tiene al maestro, se preguntará: le fallé, juré que no lo conocía, dije groserías, le fallé, traicioné al Señor, al que le dije que jamás le traicionaría. Y yo quiero que entiendas que a veces nos sentimos así. A veces puede que nos sentimos así. Y nos muestra el Señor esta realidad. En cualquier momento usted y yo le podemos fallar. Así que no seas tan duro contigo mismo. No seas tan duro con los demás. No andemos juzgando y señalando. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil acusar, es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar. Y vemos este contexto de lo que pasa con Pedro. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. No solamente lloró, la Biblia dice que lloró amargamente. Su condición de humano se vio afectada. Una realidad de un gran discípulo, de un gran apóstol. Y nos encontramos con Judas. Ahí mismo nos encontramos con Judas. Y vamos a leer el capítulo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Verso 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 2 caras de la moneda. Un Pedro que lloró amargamente, arrepentido, y la Biblia me dice algo, y un Judas arrepentido. Y la Biblia me dice por qué Judas estaba arrepentido. Porque Judas pensó que no lo iban a condenar. La Biblia es clara, y tenemos que leer detalladamente. Dice que cuando Judas se dio cuenta que lo iban a condenar, devolvió las monedas de plata. Judas pensó de pronto que lo iban a coger, lo iban a golpear, le iban a dar su escarmiento, pero no fue así. Primero, hay que cumplir una profecía. Segundo, era un propósito divino para salvación suya y mía que esto pasara. Pero en todo su contexto dice que Judas se arrepintió cuando se dio cuenta que era condenado a muerte. Y quiso regresar a los sacerdotes, verso 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Sí? Ya lo hizo. Y entonces vemos a Pedro, vemos a Judas. Los dos arrepentidos, los dos con dolor emocional. Pedro lloró amargamente. Judas está sufriendo también, es humano. Pero el sacerdote le dice a Judas algo tremendo, ¿sabe? Le dice: usted hizo esto, esta es la consecuencia. Allá usted. Allá usted. ¿Usted sabe qué es lidiar con una situación difícil sin el Señor? Si usted alguna vez ha experimentado eso,
Es la cosa más horrible del mundo. Usted enfrentar algo difícil sin estar en la presencia del Señor. Y enfrentar algo difícil sin estar en la presencia del Señor no es porque el Señor se haya ido, es porque nosotros nos hemos alejado, nosotros hemos decidido alejarnos. Judas trató de revertir las cosas. 30 monedas de plata. ¿Recuerdan qué significaban 30 monedas de plata en el Antiguo Testamento que lo explicamos? Era la compra de un esclavo, 30 monedas de plata. Y también fue profético. Daniel nos dice que el maestro iba a ser vendido como esclavo por 30 monedas de plata. O sea, había un contexto de un juego de situaciones con ese cargo de conciencia. Y no logró superarlo. Verso 5. El verso 5 nos dice: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Renunció a la plata, pero va y se ahorca. Yo no sé si usted ha entendido lo que yo he querido explicarle a usted durante estos 30 minutos, creo. La Biblia es espiritual, es inspirada por el Espíritu Santo. Pero nos muestra tanto de lo humano de cada uno de nosotros que a veces ignoramos esa parte y la descuidamos. Si yo le preguntara a usted esta noche, ¿cómo estás emocionalmente? Normalmente uno sus emociones no se las quiere contar a nadie. Normalmente uno emocionalmente le dice: no, yo estoy bien. Pero el común ser o el común denominador es que a veces emocionalmente no estamos bien. Nos da pena inclusive aceptarnos a nosotros mismos que no estamos pasando por nuestra mejor época, nuestra mejor fecha, nuestra mejor temporada, y queremos mostrar algo totalmente diferente. ¿Sí? Un Pedro que emocionalmente mostró una faceta que no conocíamos. No conocíamos de un Pedro que juraba en mano. No conocíamos de un Pedro que dijo maldiciones. No conocíamos a un Pedro que negó al maestro. ¿Vamos a juzgarlo? No, ni el maestro lo juzgó. Habíamos hablado de un Judas que traicionó al maestro, que devolvió las monedas, pero que también sintió un dolor como ser humano porque dijo: la embarré. A veces cuando fallamos, los más críticos somos nosotros mismos, de nosotros mismos. A veces cuando la persona que amamos nos falla, somos jueces implacables y juzgamos con toda la ley. ¿Jesús te juzgaría así también a ti? ¿Jesús te señalaría a ti también así, de esa forma? La Biblia me dice que Judas fue y les entregó sus monedas y se ahorcó. Y se ahorcó. Un momento difícil, sí. La Biblia nos dice qué se hicieron con esas monedas. Vamos a leer del verso 6 al 10. Y con esto creo que vamos terminando el día de hoy. Dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de ¿qué? Hipócritas totalmente ellos. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y dieron uso a sus moneditas y se usó. Vemos dos personas hoy y usted y yo podemos
calar en cualquiera de esos dos personajes hoy, como un Pedro, como un Judas. Nos muestra dos facetas hoy, de seguirlo de lejos o de seguirlo cerca. Nos muestra la humanidad de ambos. Alguien que le negó y otro que lo vendió. Y yo no encuentro ningún juicio de Jesús sobre ellos hasta el momento. Y no lo vamos a encontrar. La próxima vez que alguien te haga daño, acuérdate que primero le hicieron daño a Jesús. Y cuando recuerdes que primero le hicieron daño a Jesús, recuerda cómo reaccionó Jesús. Porque Él es nuestro modelo. Antes de que tú le hagas daño a alguien, piensa cómo te puedes sentir después de hacer daño. Tus palabras, mis palabras, hieren, lastiman. Tus golpes duelen. O sea, somos tan vulnerables, demasiado. Pero hoy el Señor te muestra a ti, me muestra a mí, que nuestras emociones tienen que estar en un balance con nuestra vida espiritual. De amarnos a nosotros mismos, de poder entender que hay un Espíritu Santo que nos llena con fuego y que si hay una muy buena comunión con el Señor, vamos a estar en paz y tranquilos, muy en paz, muy tranquilos. Yo todos los días me tomo la presión, me tomo mi nivel de estrés, porque ¿ustedes se estresan? Yo pensé que era el único, todos nos estresamos. Y yo tengo un medidor de estrés, que ese medidor siempre se mantenía al full. Siempre que me medía el nivel de estrés estaba en la zona roja, al límite. Y yo podía estar tranquilo, usted me veía a mí y normal. Y a veces uno se confronta y uno dice, parezco estar bien, pero no lo estoy. No lo estoy. ¿Sabe? Nuestro exterior es un buen disfraz, un muy buen disfraz. Pero ¿de qué nos sirve nuestro exterior como buen disfraz si lo que nos conecta con Dios, si lo que nos da ese equilibrio muchas veces no está bien? No está bien. A veces tenemos que hacer pares en nuestra vida y analizar bien quién somos, cómo estamos actuando, cómo nuestra comunión con Dios, cómo nuestro caminar con el Señor. Y si toca que llorar amargamente, pero entender que su amor está ahí, entender que es Dios perdonador, entender que es Dios de misericordia y de amor, entender que es Señor que fue a la cruz, derramó sangre por usted y por mí, y aún así sigo diciendo, los amo, Padre, los amo, Señor. Ellos se van a equivocar muchísimas veces, pero los sigo amando. Pero también nos enseña que llega un momento de madurez y de nuestro carácter, aprender a no equivocarnos en lo mismo, aprender a reconocer nuestros errores y no volverlos a cometer. Y eso hace parte de ese proceso de crecimiento con el Señor. Y yo los quiero animar el día de hoy, cerrando, que ese proceso de crecimiento lo sigamos viviendo, pero no de lejos, sino que cada uno se acerque un poco más, un poco más, un poco más. Cuando usted tiene frío y es de noche, ¿usted qué quiere? Abrigarse. ¿Y qué más? Si usted está con su pareja, pues ¿qué? Yo no quiero caliente, ¿cierto, esposa? Sí, sí. Uno quiere calentarse. Busquemos al Señor y nos calentamos bien rico, bien chévere, con ese fuego poderoso que Él tiene. Y así de pronto en la noche más fría vas a sentirte fuerte. Diga el débil,
fuerte soy. Todos somos débiles y nos empoderamos y somos fuertes en Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies. Le damos gracias a Papito Dios por esta noche, por la palabra que nos permitió estudiar el día de hoy. Ojo, no significa que los otros discípulos que huyeron estaban reídos. No, créame. También estaban alterados. También estaban alterados. También estaban con sus procesos. ¿Sí? Yo no sé si usted recuerda cuando era pequeño y algún día un perro salió a morderlo. ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Y le pasó alguna vez que usted iba con amigos y el perro salió? Yo creo que a usted no le interesó su amigo. A usted lo único que le interesó es que no me muerda a mí. Y salió corriendo. Y si ese perro mordió a su amigo, yo sí recuerdo un episodio una vez, uno lo mira atrás y el perro mordiéndolo, a uno le duele, ¿cierto? Qué pesar. Pero no voy a ir a salvarlo. Yo esperé que el perro se cansara de morderlo. Y ya cuando el perro se fue, uno de niño, ¿no? Lo mordió. Le dolió. ¿Qué me va a responder él? Está obvio. A veces hay cosas tan obvias que no las vemos. En nuestra pareja, en nuestros amigos, en las personas que amamos, que conocemos. Nos hace falta observar un poquito más. Nos hace falta observar un poquito más. Todo lo que estudiamos hoy, al Señor nunca se le pasó por alto nada de eso. Sabía lo que le iba a pasar a Pedro, sabía lo que le iba a pasar a Judas, sabía lo que le iba a pasar al resto de discípulos que lo seguían, pero nunca alteró su amor a cada uno de ellos. El Señor nunca ha alterado su amor a ti, nunca lo ha alterado. Te sigue amando con su inmenso amor. Acerquémonos un poquito, tratemos de huir menos, porque a veces el día a día, las situaciones nos desconectan. Tratemos de conectarnos un poquito más. En la intimidad, en la individualidad de cada uno, conectarse un poquito más con el Maestro. Padre bendito, doy gracias, Señor, por esta hermosa noche, Dios. Doy gracias por la palabra que has permitido que se entregue el día de hoy. Por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, a esta hora, Dios. Oro por aquellas personas que también nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra, Señor, nutra nuestras vidas, Señor. Que esta palabra sea un refrigerio y un regocijo de entender que si nos equivocamos, podemos apelar a su amor y a su misericordia. Y entender que nuestra humanidad es tan normal que siempre va a estar el riesgo de una equivocación, pero también siempre va a estar la posibilidad de un perdón. Padre, yo bendigo la vida de todos los que estamos el día de hoy. Venimos del trabajo, de casa, de actividades. Que haya un bálsamo en nuestra vida, un refrigerio, Señor, que nos ayude a crecer, que nos ayude a proyectarnos aún más y a creer plenamente y tener toda la confianza en ti, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, Señor. Gracias por esta hermosa noche. Te ruego que nos lleves con bien a casa, mi Rey. Te ruego que nos lleves con esa esperanza de creer en nuestro Señor y Salvador Jesús, con ese amor inmenso que tienes y ese perdón tan grande para cada uno de nosotros. Oramos por todas nuestras familias. Muévete, Espíritu Santo, transformando y cambiando y organizando lo que tengas que organizar. Nuestro ambiente de casa, nuestro ambiente de barrio, nuestro ambiente de ciudad. Que seas tú, Señor, empoderándonos, papá. Te damos gracias, mi Rey. Prepara el ambiente para la celebración de jóvenes mañana, Dios. Esta noche especial de los muchachos. Prepara el ambiente para la celebración del domingo. Y no solamente de este lugar, de esta iglesia, sino de todo lugar donde tu nombre es invocado, Jesucristo. Nos vamos de este lugar, Señor, no de tu presencia, papá. Y si alguno de nosotros, con alegría en su corazón, papá, hoy apartó para ti una ofrenda en agradecimiento, un diezmo, una primicia en agradecimiento, que lo haga así, con un corazón alegre, Señor, en obediencia y amor a la obra, al ministerio. Te damos gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén
Si usted apartó para el Señor, allá está el alfolí, invitados para el domingo. Los quiero mucho, un abrazo fraternal y que tengan una feliz noche y que descansen. Se cuidan, Dios los bendiga. Chaito.